Bienvenidos de nuevo. Aquí seguimos al pie del cañón analizando esos datos que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza están ya escrutados hasta más del 90%. Lo pueden ver ahí. Eso sí, no ha variado prácticamente, diría yo, desde que empezaron a contabilizarse ese escrutinio. El Partido Popular ganaría, pero con 9 concejales, seguido de Zaragoza en Común también con 9, el PSOE obtendría 7, Ciudadanos 4 y Junta 2. En el caso de las Cortes de Aragón, pues solamente hay un escrutinio de un 21,33%. Según ese escrutinio, el Partido Popular ganaría las elecciones con 22 diputados, el Partido Socialista obtendría 18, 14 Podemos, PAR 6, Ciudadanos 5, Junta 1, Izquierda Unida 1. Es el momento ya de ir analizando estos datos. Verán que han cambiado algunas de las caras de las personas que me acompañan. Saludamos en primer lugar a José Ramón Colel, presidente de la Fundación Educa Traffic. Un placer que nos acompañes. Muy bien, buenas noches. Vuelve a estar, aunque sí le hemos cambiado de sitio, que se va a hacer la Fredarola del Partido Socialista. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias otra vez por invitarme. Víctor Serrano Ventillo, abogado, que además tienes una noche de mucho análisis, ¿no? Un poco. Muchas gracias por estar aquí. Y también, como siempre, es un placer que nos acompañe Álvaro Bajén, secretario de UPTA. Muchas gracias por estar aquí, secretario general de UPTA. Bueno, pues los datos están encima de la mesa. El ayuntamiento casi se puede decir que ya los datos son definitivos, con ese empate técnico a 9 concejales, aunque sí que es cierto que ganaría el Partido Popular. Y eso sí, las Cortes, yo no me atrevería a dar estos datos por definitivos, puesto que la Zaragoza capital, que siempre influye y mucho en los resultados de Cortes, es los últimos datos que se analizan. El verbo es horroroso, como comentábamos antes, que se analizan, y esos datos de las Cortes van al final casi del escrutinio de las Cortes de Aragón. Una primera valoración, José Ramón, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿Esperabas algo así o no? ¿Esperabas algo así o no? Según tus cálculos. Yo creo que sí, que efectivamente todos, yo creo que la ciudadanía en general, por los sondeos, por las encuestas que había, me da que todos esperábamos que hubiera un cambio. Y me da la sensación, por los que estamos viendo, que efectivamente el cambio se está produciendo ya. En primer lugar, a mí me agradaría resaltar que me ha chocado mucho el que no haya habido más participación de la que ha habido. Sí. Yo pensaba que aquí iba a haber una movilización tremenda, y resulta que es que nos hemos quedado casi como en el 2011.
eso me choca, me lo destaco porque, vamos, yo lo estaba diciendo, la gente se está moviendo, la gente tiene interés, la gente tiene ganas de ir a votar y me he quedado asombrado con este tema, ¿no? Eso me ha chocado para empezar. Luego, hay que felicitarse porque ha sido una jornada, parece ser a nivel nacional, de absoluta normalidad democrática. Y esto me parece que hay que también resaltarlo. Esto ya es algo que efectivamente no pasa nada, la gente va a votar con su planteamiento personal y aquí nadie entra en nada más. Y bueno, por lo demás, me parece que el panorama nos está cambiando. Y aquí a mí me da la sensación que en estos momentos los políticos, aunque yo creo que se han hecho intentos ya, pero tienen que ir de nuevo a la escuela y tienen que acostumbrarse a conjugar los verbos, dialogar, pactar, acordar, etcétera, etcétera. Y creo que esto va a ser muy importante porque si no, aquí no habrá quien arregle esto para nada. Para empezar. Alfredo, ¿tú te ves yendo otra vez a la escuela o no? Hombre, yo podría decir que siempre se está en el banco de la escuela, ¿no? Es decir, en todas las profesiones y en todas las dedicaciones. Pero yo, dado que estoy jubilado, ya no. Ahora, lo que sí es la universidad de la experiencia, eso es una opción. Bueno, sí. Creo que tienes dos licenciaturas, puedes ir ya por la tercera de la universidad de la experiencia. Hombre, pero yo lo que creo es que con estos resultados, que para mi fuerza política son mejores que los que teníamos hace 2 horas, pero vamos, con estos resultados, repito lo que he dicho antes, ¿no? Que la ciudadanía nos ha mandado un mensaje muy claro. Es decir, y es el de que tenemos que saber gestionar este resultado. Y que este resultado hay que saberlo gestionar a través de los pactos, de los acuerdos. Entonces, ahora, ¿cuáles pueden ser los pactos? ¿Cuáles pueden ser los acuerdos? Eso no es la letra pequeña, pero bueno, eso está por ver. Esperemos a que se cierren los resultados y luego vamos a ver cómo queda el mapa electoral en toda España. Es decir, porque evidentemente en las fuerzas políticas todas estamos mirando también el próximo escenario. Y un ejemplo es Andalucía. Sí. Yo creo que los ciudadanos no quieren parones institucionales,
es que gestionemos y que gestionemos bien, y por lo tanto los partidos políticos, y me incluyo, ¿verdad? Aunque yo no esté en ninguna institución, lo que tenemos que hacer es saber interpretar el mandato de la ciudadanía. El mandato de la ciudadanía es: hay que pactar. Y yo añadiría: y no pacten ustedes contra la natura. Víctor, hay que pactar. Pues no va a quedar otro remedio, porque si no, no vamos a tener instituciones, vamos a tener gobiernos en las instituciones. Lo que pasa es que a mí se me antoja muy complicado en algunos sitios. Estamos todavía muy en mantillas con los datos de las Cortes de Aragón, pero y por otra parte los pactos en lo que son el Ayuntamiento de Zaragoza, ahí sí que yo creo que ahí sí que está mucho más definido y mucho más claro, aunque a mí yo creo que la noticia de esta noche a destacar sí que está en que el Partido Socialista, al parecer, si finalmente al 100% escrutado ese es el resultado, pierde la hegemonía de la izquierda en la ciudad, ¿no? A mí me parece una noticia muy llamativa y vamos, y por supuesto absolutamente histórica. Y por otra parte, ese cambio que es evidente que los ciudadanos han expresado hoy que quieren, es un cambio que no afecta, o sea, a ver si me explico, o sea, es un cambio que cada cual quiere para su propia ideología, es decir, la izquierda no quiere la misma izquierda que tenía, la derecha no quiere la misma derecha que tenía, y al final esas ansias de cambio no es un cambio global en todo, sino que se ha compartimentado por ideologías de tal manera que al final vas cogiendo ayuntamientos por ayuntamientos o instituciones por instituciones y casi nuestro subconsciente hacemos inmediatamente la suma aritmética de a ver si el PP suma con el PAR, con Ciudadanos, a ver si el PSOE suma con Podemos y con no sé qué, al final nos acaba traicionando el subconsciente. Yo creo que sí, digamos que evidentemente el mandato ciudadano es ese, pero que ese sea el mandato ciudadano no quiere decir ni muchísimo menos que eso se vaya a poder realizar en todos los sitios. El escenario político, repito, en muchas comunidades autónomas y desde luego en Aragón va a ser muy complejo, va a ser muy complicado poder pactar, y en el Ayuntamiento de Zaragoza en concreto yo ahí sí que veo evidentemente un pacto claro entre Zaragoza en Común y el Partido Socialista. Eso sí que tal y como decía Alfredo, además otro escenario no sería un escenario natural. El Partido Popular gana las elecciones, pero pierde un concejal, lo cual, teniendo en cuenta que no ha tenido ha perdido un concejal con respecto a las encuestas, y ya, es decir, ni siquiera ha confirmado sus mejores encuestas y ha perdido nada menos que
desde luego no es bueno y me atrevería a decir que es malo. Pero perjudicado probablemente no por deméritos propios, ¿no? Sí, quiero decir, no por deméritos de esos 15 concejales, sino por la gran mayoría y sobre todo porque el Partido Popular de Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza, lleva el pie cambiado, es decir, lleva el pie cambiado en el sentido de que cuando debió haber gobernado no consiguió la mayoría para gobernar y eso hace que sus tiempos políticos vayan absolutamente en discronía con el gobierno nacional y tal, de tal manera que no gobierna pero sufre el desgaste del gobierno nacional y de la comunidad autónoma. El PP en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene una situación muy compleja, muy complicada para años si las cosas no cambian, que de momento no cambian. En cualquier caso, parecía que según los sondeos, gran parte del voto tradicional del PP podía haber ido a Ciudadanos, y Ciudadanos, según este escrutinio, al 95% se quedaría solo con 4 concejales. Eso sí que hay una pequeña discronía respecto a las encuestas. No, yo quería apuntar una cuestión, porque a mí me gusta cuando se habla en política de hablar de cuestiones también anecdóticas y personales, pues si no estamos hablando de temas muy generales. Mira, hay una cuestión que resulta, no deja de ser curiosa desde los autónomos, lo decimos, es la pasantía. Y os voy a contar una pequeña historia. A mí me remuneraron la pasantía en el despacho de Estebanes y me remuneraron la pasantía a Pedro Santiesteve. Pedro Santiesteve, abogado de muchísimos años de ejercicio profesional, estuvo desarrollando la pasantía en el despacho de Estebanes, desarrollando una profesión. Sin embargo, otra anécdota curiosa, la última persona que estuvo en UPTA, grupo político que estuvo en UPTA hablando de política y muy agotado, fue Eloy, con Senado, y estuvieron en el UPTA hablando de estos temas. Bueno, yo veo que si nos saltamos un poco por las banderas e intentamos de alguna manera encontrar caminos de solución de conflictos que tiene la ciudad, en este caso lo que nos toca a nosotros es el tema de los autónomos, pues bueno, yo he visto sintonía en el PSOE y he visto sintonía en el PP con los autónomos, he visto sintonía también con Zaragoza en Común, pero yo creo que los nuevos les va a costar mucho adaptarse a realidades que son como la de los autónomos y otros sectores que van a tener que entrar con más pujanza. Con respecto a Ciudadanos, hombre, es que era una cuestión, la verdad que el movimiento último de Ciudadanos no nos gustó mucho, el último movimiento, porque había un compañero nuestro como José Ramón González Barriga que estaba ahí y de repente desaparece. Claro, estas cosas la ciudadanía tampoco
Y son cosas concretas, ¿no? Me dicen que podemos conectar con la señal en directo desde el edificio Pignatelli, donde están haciendo una valoración de esos primeros datos. Creo que Roberto Bermúdez de Castro, que es la persona que se ha encargado de hacer las valoraciones, podemos ver lo que está diciendo. No, nos dicen, justo acabamos de perder la conexión. Son las cosas que pasan siempre. Sí. Sí, no pasa nada. Decía lo de Ciudadanos, pues, que me has preguntado al principio. Sí, pero además, precisamente me extrañaba lo que decías, muy extraño, pero también es cierto que el tema de los autónomos es algo que ellos han llevado mucho en el programa y pero siempre han defendido. No, pero me refiero con el líder general, sí, con Albert Rivera. Estaban hablando de cuestiones como lo de la régimen especial de trabajadores autónomos, el que entrará no en una cuota mínima, sino una cuota en función de la renta real. Bueno, pero esto lo están diciendo todos los partidos políticos, se están adaptando a esa nueva realidad. Pero el movimiento de Ciudadanos no me acababa de... No he visto que... No ha cuajado, en Zaragoza no ha cuajado todo lo que podía haber cuajado. De todas maneras, si me permitís, yo creo que es interesante también ver lo que está pasando, lo hemos hecho antes, en las grandes capitales, porque, por ejemplo, en el caso de Madrid, el Partido Popular ganaría, pero con 21 concejales. Ahora Madrid conseguiría 20 y el PSOE 10 y Ciudadanos 6. Y bueno, estos datos lo digo porque también han estado cambiando. Hay un momento en que parecía que la opción ahora Madrid, que es el equivalente allí de Zaragoza en Común, ganaría las elecciones. Y en el caso de Barcelona, también Barcelona en Común ganaría con 11, CiU obtendría 10, Esquerra 5, Ciudadanos 5, PSC 4, PP 3 y CUP 3 también. Lo digo porque, por poner todo en contexto, porque además sí está cambiando un poquito. Barcelona, si esto de pactar va a ser complicado en muchos sitios. Sí, en Barcelona va a ser muy complicado. Ya es que va a ser una cosa que va a haber que desafiar leyes metafísicas ahí, o sea, una cosa ya espectacular, ¿no? Y llamativo lo de Madrid, ¿no? Pero yo creo que si al final el Partido Popular no puede conformar gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, que con esos resultados yo creo que lo va a tener bastante difícil, pues evidentemente para el Partido Popular, si al final no consigue nada en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, que estaba la cosa así, en Zaragoza, yo creo que son unas elecciones muy duras, porque es verdad que venía, es verdad que en estas elecciones el Partido Popular con el elemento comparativo iba a perder siempre sí o sí, porque venía de sus mejores resultados, de los
historia, pero, pero lo cierto es que la caída es bastante dura hasta el punto que, bueno, veremos cómo afecta incluso de cara a las elecciones generales, cómo afectan estos resultados en la dirección nacional. Y yo creo que igual además tanto el Partido Popular como el Partido Socialista van a tener que echar mano de los paracaidistas. Es decir, es que lo han hecho las candidaturas de izquierdas y yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista les queda esa carta en la manga. Es decir, gente respetable que está en el mundo de la derecha o de la izquierda que puede entrar a participar en el elenco político. Alfredo, tenéis paracaidistas ya preparados ahí Sí, para lanzarse. al principio no entendía lo de los paracaidistas, ¿no? Hombre, nosotros, bueno, sí. Bueno, yo creo que hay una demanda social, ¿no? Sí, que está diciendo más o menos no al político profesional, hay que renovar, es decir, hay que introducir gente nueva y hay que introducir gente con prestigio, es decir, recuperando viejos tiempos en que la política Se accedía por mérito. se accedía por mérito y en teoría No, me por excluyo, colocación. pero ahí estaban en teoría los mejores. Me voy a incluir, evidentemente, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que recuperarlo. Es decir, los partidos políticos tradicionales tienen masa, masa suficiente, masa crítica, como para intentar ellos solos adaptarse a las exigencias de la ciudadanía. Pues a lo mejor no. Y por lo tanto tienen que recuperar, es decir, un debate, por ejemplo, primarias sí o no, primarias cerradas o abiertas. Pues mi teoría sería primarias sí y abiertas. Por ejemplo, en Valencia, que luego no sé cómo saldrá, ¿verdad? Es decir, pero evidentemente eso compromete a una parte de la ciudadanía, la trae al partido y renueva desde fuera del partido. Es decir, el clientelismo que hemos criticado, y me incluyo en los partidos políticos, solo se soluciona con la sociedad. Paracaidismo. No, eso no, perdona, no es paracaidismo. Es decir, no, porque es gente que voluntariamente acepta entrar en política y así, y además, para poner el ejemplo de Gabilondo, que es obvio, desde el Partido Socialista, ¿verdad? Sí, pero bueno, aquí pues, los lectores son independientes. Es decir, eso no son paracaidistas. No sé, o yo tengo otra concepción. Y creo
paso, si quieres, os digo que al 97,50% escrutado en el Ayuntamiento de Zaragoza le ha ganado el Partido Popular un concejal al Partido Socialista. El Partido Popular se quedaría con 10, Zaragoza en Común tendría 9, PSOE 6, Ciudadanos 4, Junta 2. José Ramón, cuando quieras. Cada vez que vengo aquí me das una mala noticia. Podéis ganar, que es muy Estamos hablando de los pactos y creo que esto es muy interesante y es muy bonito. Yo quiero recordar solamente, podemos remontarnos a cualquier cosa, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando las primeras elecciones que se presentó a Aznar como presidente, y nada más terminar, dice, los votantes han hablado claramente y han dicho que el Partido Popular lo que tiene que hacer es pactar. Y lo que fue, si os acordáis de aquella legislatura, fue preciosa. Fue una cosa de pactos, de diálogos, de tal manera que las próximas elecciones ganó por mayoría absoluta. Y aquello Fue una legislatura terrible. fue un desastre. Yo estaba allí. Se entró con el cuchillo en la boca y aquello fue un desastre. Por tanto, yo entiendo eso, que cada día más me parece a mí que el pacto, el diálogo, el acuerdo, etcétera, etcétera, eso es lo que de alguna manera, bueno, es lo que configura al político. Porque si no pacta, ¿verdad? Y además, aunque una persona tenga una mayoría absoluta, es decir, yo saco esto por mis narices, esto al final se vuelve contra uno al final. Porque, ¿qué pasa con la educación? La educación. Viene el partido PP, como ahora, monta la ley de educación y ya está el Partido Socialista ya está preparando, bueno, o lo que sea, cuando entren, desmontarla de nuevo y montar otra. Esto no sirve, en definitiva. Sí, en ese sentido querría decir una cosa, es decir, yo creo que hay que empezar a hablar en serio de pactos de Estado. Es decir, hay que llegar a acuerdos. Esto es fundamental. Que duren gobierno y gobierno. Es decir, no podemos tener otra. Aparte de que está firmado por todos los grupos de la oposición, derogar la actual ley de educación, te la tomo como ejemplo. Vamos a ver si es la última. Exacto. Pero si es la última por 30 años, porque es que no hay quien evalúe el sistema, de verdad, el sistema educativo español. Es que ese ejemplo me parece, y perdona, con esto. No, perdona. Termino con esto, ¿no? Es decir,
17. No puede ser. Esto no puede ser. Yo creo que lamento discrepar, pero yo creo que es todo lo contrario lo que nos marcan estas elecciones. Es decir, si ahora era difícil llegar a pactos de Estado, yo creo que a partir de ahora va a ser imposible. Es decir, ¿qué ley de educación se puede pactar en un pacto global de Estado cuando va a haber grupos, todo apunta a que va a haber grupos en el próximo Parlamento en el que no están de acuerdo ni siquiera con la forma de Estado, ¿no? Si somos una monarquía o una república, ¿no? Yo creo que eso va a ser cada día más complicado de gestionar. Yo creo que además no nos cabe ninguna duda. Yo no sé si echaremos de menos las mayorías absolutas, pero sí echaremos de menos las mayorías estables. Cuando digo mayorías estables me refiero, por ejemplo, a lo que ha habido ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza, con un tripartito de diversos colores, pero que más o menos ha funcionado durante 4 años con bastante estabilidad. Yo no sé si en estos próximos 4 años eso va a ser posible dentro de esa mayoría de izquierdas, que es una mayoría más reforzada, pero una de las candidaturas que la configuran es una candidatura como Zaragoza en Común, que tiene dentro a 6, 7 formaciones políticas de la izquierda distintas. Tenemos muy poca experiencia en España de cómo funcionan este tipo de coaliciones, pero las experiencias que tenemos, que han venido casi todas de Cataluña, es decir, de cómo funcionan estas grandes coaliciones electorales que vienen del seno de la izquierda, etcétera, etcétera, es que al final han acabado entendiéndose muy mal entre ellas, entendiéndose con bastante dificultad, por lo cual pudiera ser que al final los ciudadanos echáramos de menos determinadas mayorías más estables. Y ya por acabar, yo creo vuelvo al Ayuntamiento de Zaragoza. Si se confirma que el Partido Popular tiene al final 10 concejales, al final Eloy Suárez tiene mala suerte en Zaragoza. Eloy Suárez, y me voy a explicar rápido. En las elecciones anteriores se quedó a un concejal porque le falló el PAR. Muchas encuestas daban que el PAR iba a tener concejal, para al menos 1 o 2 concejales, y al final no llegó a ese 5% y no entró el PAR. Y ahora, en realidad, el Eloy Suárez no ha fallado. Si saca 10 concejales, va a sacar la horquilla máxima que le daban las encuestas, pero sería hundido Ciudadanos con una candidata que no ha aparecido, que no ha dado desde el máximo, por supuesto, de los respetos personales, pero una absoluta desconocida en el mundo de la política, y con una campaña en Aragón que, claro, venir aquí a hablar del trasvase del Ebro, ¿verdad? Pues hombre, no os parece que sea una manera muy inteligente de enfocar una campaña electoral en Zaragoza y en Aragón. Para empezar, ¿Me vais a permitir un segundito? Perdona, Álvaro, enseguida te daré paso, pero
sede de Podemos para ver cómo se están tomando estos primeros datos. Buenas noches. Puede. Una cosa más, simplemente, muy fácil. Ya hemos ganado, porque esto ha sido un logro de todos y de todas. Esto ha sido genial. Y como no puede ser de ninguna manera, o de otra manera, mejor dicho, agradecer a todas las personas que están aquí, hoy especialmente apoderados y apoderadas, interventores y interventoras. Que sabemos que hoy habéis tenido un día complicado, pero lo habéis hecho fenomenal. Habéis estado ahí marcando la diferencia de la elegancia y del respeto. Muchas gracias a todos. Pensaba que íbamos a poder ver lo que nos decía nuestra compañera Isabel López. Ha quedado en un agradecimiento de Luisa Broto, número 2 de la lista de Zaragoza en Común. Álvaro, sí, que nos querías comentar. Hay una cuestión por intentar poner un poquito más de sal a distintos debates, que es el grupo Mondragón, que tenía tantas empresas, empezó a teorizar sobre la diversidad y cómo ponerse de acuerdo en la diversidad y tener una centralidad en una diversidad. Bueno, es que nos vamos a encontrar con el Ayuntamiento de Zaragoza y en otras instituciones donde no solo es el pacto, es de cómo hacemos introducir las distintas complejidades que tiene la sociedad, por ejemplo, los ciudadanos de Zaragoza en distintos aspectos, autónomos y distintas otros sectores, cómo unir a toda esa gente para que puedan hacer ordenanzas, para que puedan ponerse de acuerdo, etcétera. Siempre teóricamente siempre hemos dicho que cuando hay diversidad eso se tiende a la dispersión y a la destrucción, ¿no? Bueno, pues son las teorías electromagnéticas, pero en este caso habrá que encontrar ese camino y son dos formas de entender la política las que se están poniendo encima de la mesa. No sé si llegarán a cuajar las fórmulas de cooperación en común y colaboración. No sé si llegarán a cuajar, pero desde luego es una oportunidad para reflexionar sobre otras maneras de hacer política. Y no es otra. Yo creo que es un debate que me vais a interesa permitir mucho. que opine, pero Víctor decía que realmente los pactos de Estado van a ser mucho más complicados, evidentemente lo son cuando hay tantos. No olvidemos que, por ejemplo, en las Cortes va a haber 7 partidos, parece
17 partidos o con 7 o con sensibilidades tan distintas. Ahí es donde se va a poder recuperar. Creo que estamos diciendo, de todas maneras, es decir, hoy no toca pactos de Estado, hoy tocan pactos de Bueno, comunidad pero los autónoma. pactos pueden empezar en los Claro, los ayuntamientos. pactos Claro. van de abajo arriba. Si no pactas abajo es muy difícil que acabes pactando en la cúpula. Es decir, y ahí es el ejercicio al que nos han llamado, ¿eh? Pero fíjate, Pero- sí. acabas de decir hace un momentín de que, bueno, que el Ayuntamiento de Zaragoza, un pacto entre el PSOE y Zaragoza en común y que ya está resuelto el tema. Pero es que dentro de Zaragoza en común tendrán que pactar entre ellos. Porque hay un conglomerado ahí de gente Sí, que, ¿me entiendes? Que hay un conglomerado que es, para empezar, ahí hay que ponerse de acuerdo. Porque La diversidad. para empezar, y eso a ver cómo se arregla, que es un tema. sí, pues nosotros aseguramos los 7 votos o Claro. 6 o los que sean para lo que, es decir, para lo que sea en el sentido de que lo que se pacte, desde luego, nosotros lo vamos a cumplir, pero desde luego, primero hay que ver cuál es el territorio del pacto, porque hay veces que no se puede pactar. Claro. Y entonces, pues si uno se tiene que quedar en la oposición, se queda. Pero desde luego pactar sobre programas. Es decir, no sobre sillones. Esto lo hemos dicho todos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora llega la hora de poner blanco sobre negro cuáles son los elementos de pacto y si se puede pactar. Y hay perdón, con esto acabo. Y hay una cosa que todavía no he entendido. La auditoría ciudadana cívica de la deuda, yo aún no sé lo que es eso. A mis casi 67 años todavía no sé lo que es eso. Oye, Pero lo No, explicará. y sobre todo sorprende sobre todo cuando el discurso de la auditoría, yo este discurso de la auditoría siempre digo lo mismo, es decir, las nuevas formaciones que no han pisado una institución en su vida, que llegan con gente nueva y tal, aún se puede entender que tengan ese discurso. Pero claro, yo por ejemplo le digo este discurso a veces a gente de Izquierda Unida que lleva Izquierda Unida toda la vida en las instituciones democráticas. Entonces, dices, no, es que queremos auditar la deuda y pero bueno, y entonces, ¿qué habéis hecho durante todo este tiempo las instituciones? ¿No sabíais en qué se endeudaba la institución? No, es que no hemos estado en los consejos de administración de algunas empresas, tal. Hombre, pero esto no es serio, quiero decir, porque esto de auditar la deuda, como digo, pues al final es que no has cumplido. Y fíjate, si una persona de la experiencia de Alfredo está diciendo eso, pues vamos, yo es que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que al final yo creo que yo por qué soy tan poco optimista con el tema de
actual no veo liderazgos, es decir, no veo liderazgos sólidos, no veo un líder nacional de ninguna formación política con capacidad para atraer al otro, y cuando digo al otro no me refiero al otro de otra formación política de tu mismo espectro ideológico, sino al otro de verdad, es decir, a tu adversario político, al que tienes enfrente y al que está en un espectro ideológico distinto al tuyo, ¿no? Y lo veo complicado. En el Ayuntamiento de Zaragoza va a pasar una cosa parecida. En el Ayuntamiento de Zaragoza, si no se configuran mayorías en torno a identidades ideológicas, va a ser muy difícil configurar cualquier otro tipo de mayoría. Vamos, se me ocurre absolutamente imposible. Vamos, es que no hay otra fórmula. Por cierto, se confirma que Chat tiene 2 concejales, ¿no? Sí, sí, sí. Según el Pues mira, escrutinio pues del 98,79%, sí. me gustaría decir que me parece un resultado extraordinario para la Junta, que me parece que hace justicia con la labor que ha hecho Juan Martín y el resto del grupo, pero Juan ha sido Juan y Carlos. la clave, correcto, y bueno, ¿Y qué pueden hacer? estos 4 Sí, sí, sí. y me parece espectacular, porque fijaos una cosa, esto del autonomismo y el nacionalismo muy de moda ahora no lo tenemos, para que no nos vamos a engañar, y en la izquierda había cierta competición, por decirlo de una manera suave, y que haya podido mantener 2 concejales juntas en el ayuntamiento me parece un resultado extraordinario. Bueno, haremos un cambio de contertulios, sí, pero muchas gracias a los 4 por haber estado aquí con nosotros. Seguiremos analizando los datos y ahora, si les parece, vamos a conectar con la sede en la que está el Partido Popular, que es ese Hotel Reina Petronila, donde está nuestra compañera María Ordovás, para ver si podemos ver un poco cómo se lo están tomando allí. Buenas noches. Buenas noches, Victoria. Aquí en el Hotel Reina Petronila está ya todo preparado para la comparecencia de la candidata del Partido Popular al Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. Se prevé que atienda a los medios de comunicación dentro de unos minutos para valorar los resultados de su formación tras las elecciones. Poco a poco van llegando también los simpatizantes y militantes populares que van entrando a este salón para escuchar las palabras de la candidata, en la que será la única comparecencia de la presidenta, de la candidata del Partido Popular tras el escrutinio de los votos. Vamos a seguir repasando esos datos del escrutinio en el Ayuntamiento de Zaragoza. El 98,79%. Seguiría teniendo el Partido Popular
10 concejales, Zaragoza en Común 9, PSOE 6, Ciudadanos 4 y Junta 2. También tenemos que decirles que parece que hay un concejal que podría cambiar de manos, pero no en este caso como ha pasado del PSOE, que lo ha perdido y que ha ido al PP, sino que podría cambiar de manos entre Zaragoza en Común y el PSOE. Es decir, que Zaragoza en Común podría llegar a quedarse con 8 y el Partido Socialista se podría quedar con 7. Pero insistimos, son datos de escrutinio del 98,79% y aún pues, falta ese porcentaje final que nos dirá cómo quedan las cosas. También les puedo ir diciendo cómo van las Cortes de Aragón, que con un escrutinio del 65%, el Partido Popular obtendría 29 diputados, el Partido Socialista tendría 18, Podemos se quedaría con 14, el Partido Aragonés con 6, Ciudadanos 5, Junta Aragonesista 2, Izquierda Unida 1. Como han podido ver también, estos datos casi han variado muy poquito, desde el 20% más o menos hasta ahora que llegamos a 65. La duda que tenemos es si ya se están incorporando los datos de la población de Zaragoza, que siempre hacen variar un poco más los resultados de las Cortes Generales. Pero bueno, está el escrutinio al 65%, como decíamos, ya lo están viendo en sus pantallas. Ganaría el Partido Popular con 21, seguido del Partido Socialista, y sin duda alguna el gran vuelco, la gran presencia nueva sería por parte de Podemos, y Ciudadanos se quedaría solo con 5. Más o menos tenemos que decir que en este caso las israelitas, lo que llamamos las israelitas, las encuestas a pie de urna, tampoco han ido tan desencaminadas. Más o menos sí que se han cumplido los pronósticos. Parece que la gente esta vez que le preguntaban a pie de urna, en este caso de Demoscopia, más o menos ha dicho lo que ha votado de verdad y nos hemos podido hacer una idea. Sí que es cierto que en el Ayuntamiento de Zaragoza han cambiado un poquito más los datos, pero como les comentaba ya, hay algunos concejales que están todavía en liza de qué pueda pasar en este caso entre Zaragoza en Común y el Partido Socialista, pero no olvidemos que hace muy poquito ha perdido el Partido Socialista un concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza que ha ido a parar al Partido Popular. Una noche muy intensa, no esperamos otra cosa, ya tenemos nuevos analistas aquí a mi lado para comentar estos datos. Saludo en primer lugar a José Luis de Arce, un placer, además como expolítico, como comentarista, columnista en Heraldo. Como tantas cosas, tenemos mucho que comentar esta noche, ¿no? Muchas gracias, muy bien, estupendamente, así lo haremos. Muy bien. Nuestra compañera periodista María José Montesinos del Grupo Heraldo también nos acompaña. Gracias, María José. Además, yo también sé que has estado ya ahí recopilando
datos, viendo cómo iban evolucionando los escrutinios. Un poco viendo esta cocina así en ebullición, cómo funcionaba así. Clemente Sánchez por parte del Partido de Aragonés. No sé cómo has estado. Hoy tienes una sensación agridulce porque lo de Zaragoza ya parece que está perdido. Parece que ese concejal no lo vais a poder recuperar. Que perdido. Bueno, no recuperado. Buenas noches. Yo creo que más que perdido, yo creo que se inicia un trabajo importante que en su día se ha dado sus frutos. El trabajo que ha hecho Javier de Pedro es un trabajo encomiable y hay que destacar su valentía y la campaña tan buena que ha hecho. Obviamente el problema es que partíamos de una situación complicada, pero sin embargo yo creo que el PAR está haciendo un papel muy digno como el Real Zaragoza que hemos conseguido ganar. Es que me estaba acordando que la última vez que nos juntamos con Clemente y con Alejandro Lucea, periodista y compañero de Heraldo, fue hablando del Real Zaragoza. Ahora hablamos de política. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer. Bueno, ya hemos comentado esos datos. Parece que el Ayuntamiento de Zaragoza ya casi está terminado, aunque hay un concejal que podría variar en este caso, entre Zaragoza en Común y el Partido Socialista, pero en fin, parece que gana el Partido Popular. En el caso de las Cortes también parece que gana el Partido Popular. ¿Es un poco lo que esperabais o no, José Luis? Pues yo creo que sí, que de alguna manera era más o menos esperado. Yo tengo en la mano la encuesta del CIS, la última, y curiosamente estoy viendo que en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza prácticamente clavó bastante atinadamente lo que ha ocurrido con los datos que nos acabáis de comunicar, ¿no? Y yo tendría, pues, para empezar a hablar, tres cosas que decir, ¿no? Primera, que así como ayer fue el día de reflexión, yo haría otro día de reflexión al día siguiente, que es mañana, para que los partidos no se precipitasen en empezar a hablar de pactos. Creo que hay que reflexionar mucho antes de empezar a pactar y sería una buena recomendación el no precipitarse porque los pactos que se plantean van a ser difíciles de gestionar. En segundo lugar, sorprendente de alguna manera, aunque tampoco por mi parte inesperada, la caída del ayuntamiento, sobre todo el PSOE, es decir, que ha pasado, pues, ahora con el último que ha perdido tiene 6 concejales, ¿no? Se lo han ganado a pulso, el tripartito ha sido un desastre para Zaragoza, ha sido una nefasta gestión de 4 años, la ciudad se ha parado, se ha ensuciado, se ha perdido el arbolado, los jardines, en fin, no quiero seguir con el tema, ¿no? Y bueno, esto llevaría a hablar de dimisiones, que es lo que también ocurre en la noche electoral. A ver quién dimite. Ocurre en Reino Unido, aquí no sé si ocurre. Bueno, debería ocurrir. Generalmente el mundo democrático, cuando pasan estas cosas, pero en España también hay quien ocurre. dimite, hay quien
sé cuál es tu primer análisis. Sí, yo creo que podrían ser esperados estos resultados. Yo creo que la tendencia sí que estaba clara. Estaba un poco por ver, yo creo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, si Zaragoza en Común sobrepasaba al PSOE, que, en fin, sí que parecía que podía ser muy posible, que es lo que al final ha ocurrido. Durante mucho rato ha estado emparejado con el PP. Al final el PP ha ganado. Ha estado por delante también en bastante parte del sí, escrutinio. ha estado muy emparejados. Alguna vez no llega a cambiar, la verdad, los concejales. No, los concejales no, pero por porcentaje de votos sí que... Al final el concejal que ha subido el PP en realidad ha subido desde el PSOE, no ha salido, no ha bajado esos 9 diputados que tenía Podemos. Yo creo que habría un escenario muy distinto. José Luis lo estaba diciendo muy bien. Ahora que empezarían a llegar la época o el momento de los pactos, pues posiblemente él tiene razón con decir que hay que esperar, ¿no? Un poco también nos daba miedo que esto de los pactos signifique que se paralicen las instituciones. Yo creo que ese era un miedo que había, porque estamos todos pensando que hay mucha gente que lo que quiere es ponerse en buena posición para las elecciones generales. Yo aquí sí que veo que Zaragoza en Común gana al PSOE en el ayuntamiento y que parece que tendrían que ser el PSOE el que apoyase a Zaragoza en Común. Si pensamos que va a haber ese frente de izquierdas, etcétera, probablemente sea más fácil que llegue a un acuerdo. Y claro, es distinto en las Cortes, donde ahí el que queda por delante es el PSOE, y ya no veo tan claro que Podemos vaya a apoyarle. El PP queda adelante en las Cortes. Sí, perdón, pero se refiere a lo que dice dentro de la izquierda queda por delante PSOE que Podemos, ¿no? Que era un poco lo que podía cambiar esta baraja o este mapa, ¿no? Simplemente lo que hemos hablado primero de poner el resultado de Zaragoza, pero hay que decir que el resultado de las Cortes parece que son 6 con el escrutinio actual, que es uno de los mejores resultados que dan las encuestas al Partido Aragonés. Bueno, yo en Zaragoza creo que tanto en el dentro de Zaragoza como en las Cortes de Aragón, yo creo que los resultados que Tengo que decirte que acaba de bajar a 5. bueno, Pero queda mucho escrutinio. nos sigue dando disgustos. Yo creo que el PAR ha sido un partido que a lo largo de este proceso se ha renovado profundamente, y eso hay que destacarlo, con muy buenos candidatos, y jugábamos fuera de casa, es decir, que las circunstancias no eran las más apropiadas, y yo creo que con el esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con gente distinta hemos
que eso en los tiempos que corren pues es muy importante. Y dicho esto, yo creo que en el Ayuntamiento de Zaragoza y en las Cortes los resultados están respondiendo a las tendencias marcadas por las distintas encuestas. En el Ayuntamiento de Zaragoza era previsible lo que está ocurriendo y no nos olvidemos que el que va a ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Zaragoza es el Partido Popular, hasta ahora con 10 concejales. También es cierto que bueno, queda muy poco por escrutar, Un 40, pero 0,49%. bien, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Es el que ha ganado las elecciones. El segundo ha quedado Podemos o Zaragoza en Común, perdón, apoyado por Podemos, pero el PSOE ha pagado las consecuencias de su mal gobierno a lo largo de estos 4 años. Porque afortunadamente en estas elecciones ha castigado al político antiguo, entre comillas, y a la mala gestión. Y en las Cortes de Aragón, bueno, la Cha ha salvado los muebles también, a lo cual hay que felicitarles hasta el momento. Y por otra parte, en las Cortes de Aragón, yo creo que también son unos resultados más o menos previsibles, con la grata sorpresa del PAR, que bueno, pues ahí está. Yo creo que hay que destacar que Ciudadanos, que se las prometían tan felices como consecuencia de su precipitación a la hora de la confección de las listas, se han quedado en menos de lo que ellos creo que esperaban. Que el ciudadano al final no se le puede vender las cosas de la manera en que se le han vendido. Yo creo que es un dato que nadie lo dice, pero es que es verdad. Ciudadanos pretendían o aspiraban a más y se han quedado en menos. Lógicamente los votos que han tenido son los que son y ya veremos. Y luego yo creo que esto es un poco el análisis de ahora. Habrá que esperar en las Cortes, porque en las Cortes todavía falta un 30% que pueden variar, pero varían más a los primeros más que a los últimos. Yo creo que por el sistema Addon. Y luego mañana hablaremos de los pactos. Y yo creo que no se puede simplificar la política de pactos entre el bloque de izquierdas y el bloque de centro derecha. Yo creo que eso puede cambiar sustancialmente. A lo mejor resulta que hay que dejar gobernar a los que han ganado las elecciones y pueden cambiar las cosas en ese sentido también, que es lo que yo espero que ocurra, que se actúe con sensatez y no por bloques. Yo veo muy difícil que en el Ayuntamiento de Zaragoza haya pactos extraños de bloques de izquierdas o de centro derecha. Veremos a ver lo que ocurre. Profesor, quería apuntar No, algo, yo luego quería, pasamos para que no lo digas tú, Clemente, lo voy a decir yo. Yo
caso de los resultados que ha obtenido el partido aragonés en las Cortes, esos 5 o 6 parlamentarios, en buena medida se debe a que una persona ha conseguido sacar adelante un partido que ha superado a la marca, es decir, el PAR venía con una marca deteriorada últimamente, ya sabes tú por qué razones, vuestros antiguos jefes pues no lo han hecho todo lo bien que podrían, y sin embargo Arturo Aliaga, un hombre comprometido con Aragón, muy trabajador, ha conseguido superar personalmente a lo que la marca daba de sí, y por tanto el triunfo que habéis tenido en las Cortes yo creo que se debe básicamente, bueno, bien, pero básicamente se debe a la acción de Arturo Aliaga. Eso es producto del esfuerzo que se ha hecho en el PAR, también patrocinado por el que es ahora presidente José Ángel Riel, que no vamos a hacer con él como con Casillas, ¿no? Sí. No vamos a demonializarle porque también ha hecho muchas cosas positivas y es el que ha propiciado una renovación que a lo mejor ha costado más tiempo El que se debería, sí. debería haber costado, pero obviamente se ha acertado en los candidatos, tanto en el caso de Arturo Aliaga, que por supuesto coincido contigo, con un equipo de gente detrás que le ha apoyado y que creemos en él y que eso ha permitido levantar las expectativas hasta el nivel de decir que tampoco hay que cantar victoria, es decir, que al fin y al cabo se han perdido 2 diputados, ¿no? Pero yo creo que el esfuerzo de una persona honrada, trabajadora, capaz, apoyada por gente también trabajadora y capaz, es lo que nos está permitiendo situarnos en una posición que nos pueda permitir un trabajo de cara al futuro para esta tierra muy interesante. A ver con quién votáis. Alejandro, No todavía no ha tenemos por qué podido, votar con nadie. Alejandro todavía no ha podido comentarnos ese primer análisis que hace de las elecciones. Veo que a José Luis y a Clemente les encanta el análisis del PAR, no sé por qué, pero les encanta. Era lo que tocaba, era lo que tocaba. No, y ahí me encanta escucharlo, lo hacen muy bien, y me gusta escucharles. Yo el primer análisis que hago es por qué la política sigue sin enganchar a la gente. La cifra de participación no ha sido muy alta. No, ha sido un 1% mayor en Aragón que el año pasado. Y a un momento importante, un momento de cambio, un momento de nuevas ideas, de nuevas generaciones, de gente joven que se incorporaba. Y no. La política sigue sin enganchar. Eso es evidente. Otro análisis que hago, el cambio. Ha habido un cambio. Ya no es monolítico, ya no es mayoría absoluta, ya nadie puede gobernar por sí mismo, ya nadie es autosuficiente. Y luego hay una serie de partidos emergentes. Partidos que salen virginales ahora,
piensan que es un cheque en blanco. Hubo mucha gente que votó al PP y no le dio un cheque en blanco. Te votamos 4 años, no nos gusta, ya no te votamos. Es decir, que van a entrar en ese juego. Y luego a mí me gustaría que hubiese un cambio, de verdad. Es decir, aquí en España la cultura que ha habido política ha sido la cultura de la descalificación. Tú más, tú tal, líneas rojas, yo no pacto con la natura. Era pura descalificación, puro insulto. Y a mí como votante ciudadano me molestaba. Porque veía que había muy poco nivel. La gente que en teoría me gobernaba porque votaba una vez cada 4 años. Poco era mi presencia. A mí me gustaría que como países con cultura democrática antigua, con vieja tradición democrática, como los nórdicos, la cultura del insulto se cambiase por la cultura de la negociación, la cultura del pacto, la cultura de yo contigo jamás. No, ¿por qué no? O sea, tú conmigo no puedes pactar una cosa, pero si está aquí otra. Que tú conmigo no puedes llegar a un acuerdo sobre educación, pero si sobre sanidad, ¿por qué no? Lo que en ese país ha ocurrido, por ejemplo, con la ley de educación, que cada partido la cambiaba, es un desastre. Por eso estamos en los últimos listas de los rankings europeos y Finlandia está ahí arriba, por imagino que no la cambiarán. Entonces, quiero saber, yo estoy contento con las votaciones, yo estoy contento con los resultados, al margen de que el PP tenga un votante más y el PSOE un concejal más. ¿Qué más se espera? Yo estoy contento porque va a haber un cambio, porque se va a incorporar gente nueva, porque los antiguos han dicho así no se puede seguir. Los ciudadanos no queremos esto, no queremos una ciudad cara e incómoda, no queremos recortes, no queremos un montón de cosas. Y hay partidos que han salido votados por eso y que tienen que demostrar que son capaces de cambiar. Y si son capaces de cambiar, se convertirían en casta como los antiguos. Entonces, para mí es muy atractivo. ¿Qué pasará a partir de mañana? ¿Quién sea capaz de negociar? ¿Hasta qué punto? En los países civilizados, democráticamente hablando, como Alemania, son capaces de pactar los grandes partidos cuando hace falta, son capaces de llegar a acuerdos, son capaces de negociar. Entonces a mí me gustaría que aquí, y acabo ya, no se aburro más, dejásemos la cultura del insulto, la cambiásemos para la cultura del pacto, para la cultura de yo soy capaz de negociar con cualquiera, y soy capaz de escuchar a cualquiera, igual que sea de extrema derecha, de extrema izquierda o del centro. Vamos a escuchar antes de seguir con el debate. Precisamente eso es lo que se ha criticado al PAC, que seamos capaces de haber hablado, porque aquí en Aragón nunca ha habido mayorías absolutas, o hace mucho tiempo que no ha habido. Y precisamente por esa capacidad de negociación y de generosidad
Sí. Bueno, No, la siguiente, la presidenta vicaria. no, la presidenta no, teníamos al alcalde de Zaragoza. Yo creo que siempre es interesante escuchar lo que pueda decir. Vamos a escuchar lo que seguro que nos da juego para seguir comentando. Vamos a ver. Institucional, pero desde luego me parece evidente que no puede haber un alcalde del Partido Popular en estas condiciones. No por nada, sino porque no podría gobernar. Ya sabéis que he pasado 4 años tratando y logrando trabajar con otros 2 grupos políticos, pensar en serio que alguien con 9, 10 concejales sin apoyo de nadie pueda gobernar es imposible, ¿no? Por lo tanto, lo sensato es que haya un gobierno progresista, ¿no? Eso, La comunidad autónoma, ¿cree usted que es posible un gobierno a 4 bandas? yo creo que la comunidad autónoma aún es más sencilla. Yo creo que ahí habrá un gobierno progresista, en mi opinión, casi con seguridad, por la razón evidente de que el Partido Popular no puede conformar mayoría con nadie. Hasta las encuestas que he visto hoy, no sé si se ha modificado la última media hora que estoy en coche, pero me da la impresión de que no, de que en definitiva no, el PP no puede formar el gobierno. Y si el Partido Popular no puede formar el gobierno, pues a nivel autonómico el PSOE, que es la segunda fuerza política, tendrá que tener el protagonismo, y a nivel municipal tendrá que tenerlo obviamente la fuerza más votada de la izquierda, pero siempre con un objetivo: gobierno progresista en el ayuntamiento y en la comunidad. Bueno, vamos a analizar esas declaraciones. Ha dicho que parece evidente que no puede haber un gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza del Partido Popular, que al 99,62% sigue manteniendo esos 10 concejales, tendría 9 Zaragoza en común, 6 el PSOE, Ciudadanos 4, Junta 2, pero no olvidemos, si en el ayuntamiento, tanto en el de Zaragoza como en el resto, no hay un acuerdo, no hay un pacto, sí gobernará el Partido Popular. Es decir, si quieren cambiar las cosas, tendrán que pactar, ¿no, José Luis? Claro, yo le diría que este señor, que no sé qué pinta aquí esta noche, ¿verdad? Pero en fin, para empezar a hablar. Y con respecto a lo que dice de la DGA, le quiero desmentir también, porque hay una suma potencial en la DGA que daría entre los votos que ha obtenido el PAR, Ciudadanos y el Partido Popular, que daría mayoría para formar gobierno. Otra cosa es la dificultad de los pactos, pero evidentemente la suma de los 3 potencialmente daría un resultado en virtud del cual el gobierno se podría formar por parte de la presidenta actual, Fernanda Ruiz, porque ha sido el que ha ganado como lista más votada. Y luego, y por último, me preocupan mucho esos conglomerados de partidos que lo forman
7, 8 diferentes formaciones que habrá que ver cómo administran eso. Es decir, yo no sé, muy bien representará al señor Santisteve pues a Zaragoza en común, pero claro, detrás tiene un tranvía con 7 vagones, a cada cual más pintoresco. Entonces, articular todo eso dentro de una ordenada gestión municipal, como Dios manda, y seria, a mí no me parece nada fácil, y eso pues nos va a dar lugar a espectáculos seguramente interesantes, lamentablemente perjudiciales para la ciudadanía. María José, ¿tú crees que llegarán a pactos o no? Bueno, yo veo difícil lo de los pactos. Es posible que sí, que lleguen, pero claro, yo creo que está mucho también el tema de las elecciones generales, ¿no? Que la gente se está preparando para eso. Lo que dice José Luis sobre estos nuevos partidos, pues bien, sí es cierto, no sabemos lo que va a pasar con ellos, es verdad, existe esa circunstancia, pero también la gente, yo creo que también ha dicho, es que a los demás los conocemos y aunque a estos no los conozcamos mucho, los queremos conocer, ¿no? Porque queremos un cambio, o sea, no sabemos si será bueno o malo, pero en fin, os hemos dado tiempo para cambiar porque habéis tenido avisos y no hemos visto que cambiaseis en la medida en que nosotros queríamos, ¿no? Desde luego habrá que ver cómo se desarrolla todo. Pero bueno, también Alejandro saca un debate muy interesante de fondo, que me parece también muy bueno tratar estas cosas sobre el tema de los pactos, un poco la falta, quizá incluso el que no haya crecido mucho la participación, el que la gente no se llegue a interesar, pues tenga un poco que ver con esta falta un poco a veces de interés por la política, un poco democrático, que dices que no se puede llegar a pactos porque nos quedamos mucho en la definición plana, ¿no? Porque la gente no llega a entrar en el programa político. El pacto probablemente se entendería entre fuerzas si entendiésemos más qué es lo que se está pactando. La gente nos quedamos mucho a lo mejor en el titular y casi ni en el titular, ¿no? Con lo cual, los partidos también a veces tienen que moverse en unas líneas muy generales. No pueden explicar el matiz de por qué he llegado a este pacto y este pacto porque creo que es beneficioso, ¿no? Un poco haría esa reflexión también sobre la ciudadanía. Tienen que hacer pedagogía también los partidos políticos. Yo quería decir dos cosas. Una del señor que hemos oído, me parece un político antiguo con ideas antiguas. Entre otras cosas, porque se llama a sí mismo progresista. Yo no me llamaría ni progresista ni nada. Eso te lo diría la gente, eso te lo diría el votante. Tú no eres progresista y él no lo es. Por su forma de vivir y por su forma de ser y por su política, no es progresista. Pero me es igual. Por lo tanto, pienso que él está
fuera ya del capítulo. O sea, y es historia, es pasado. Y yo creo que vienen modos y historias nuevas y diferentes. Y yo pienso que se pregunta que el votante, yo soy votante, ya casi ni un ciudadano, soy más bien un contribuyente. Y soy un votante. Yo no me pregunto ya si es progresista el PP o el PSOE, me da igual lo que sea. Yo me pregunto, ¿qué vas a hacer para mejorar mi calidad de vida? ¿Qué vas a hacer para que yo viva mejor? ¿Qué vas a hacer para que mi ciudad sea más amable? ¿Qué vas a hacer para que mis hijos tengan más posibilidades? No me pregunto si son progresistas o dejan de serlo. Y aparte hay una cosa que es evidente. Progresistas somos todos. Yo también quiero que la gente viva bien. Yo también quiero que la sanidad funcione. Yo también quiero que al pobre se le ayude y al necesitado. Somos todos progresistas. ¿Por qué se califica progresista? Vamos, me sorprende. Simplemente una última intervención antes de una pequeña pausa. Yo muy brevemente, lo que propone el todavía alcalde de Zaragoza es un gobierno de perdedores. Perdedores absolutamente incompatibles entre sí. Si en estos últimos 4 años ha habido un tripartito que ha sido un auténtico desastre para Zaragoza, pues imaginemos lo que luego puede ser un cuatripartito. Pues, en fin, no quiero comentar. Pero, y vuelvo a insistir, yo estoy de acuerdo absolutamente con Alejandro. Yo creo que a partir de mañana hay que aplicar el sentido común. Ya vale de tanta ideología y acción, ya vale de tanta política. Yo creo que hay que pensar en los ciudadanos, y los ciudadanos yo creo que quieren lo que dice Alejandro, es que los políticos se pongan de acuerdo, que hay ideas distintas, pero las ideas distintas yo creo que pueden ayudar a sumar, no a restar. Usted de derecha y usted de izquierda, oiga, pues mire usted, yo soy capaz de ponerme de acuerdo si las ideas son sensatas con personas, porque eso ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente, y eso es lo que algunos políticos todavía no tienen interiorizado, que eso es lo que tiene que ser la nueva política, pensar en los ciudadanos, da igual que seas de Podemos, que seas del PAR, que seas de Ciudadanos, que seas del PSOE, del PP o de Izquierda Unida. Pero eso dudo que pueda llegar a ser. Muchas gracias a los 4 por habernos acompañado. No se vayan ustedes porque todavía sigue el debate, pero lo hará el análisis. Lo haremos después de una pequeña pausa. Muchas gracias a los 4. Buenas noches, pero ustedes no se